charlar, pensar, reflexionar, analizar con ustedes en el día de hoy. Bueno, finalmente se publicó en el día de ayer en el Boletín Oficial de la República Argentina lo que había anunciado el superministro Sergio Massa, recordemos, ministro de Economía, ministro de Agricultura y ministro de la Producción, de la imposibilidad de volver a tomar cargos en el Estado. Finalmente la decisión fue tomada y terminó plasmada en el boletín oficial. Esto es una de las medidas que además se concatenan con lo que Josefina ayer te había contado en relación a que se iban a hacer recortes en varios ministerios, porque había que lograr que se diera por bueno, por visto y aprobado el acuerdo que Guzmán hizo con el Fondo Monetario Internacional con los gastos que el Estado podía hacer, las erogaciones que el Estado podía hacer. Algunos hablan de achicamiento del déficit fiscal y reducción del déficit fiscal. Lo que sí parece de alguna manera estar respondiendo son los mercados, porque ayer bonos, acciones y de alguna manera también las variables financieras que venían hasta la llegada de Sergio Massa golpeando a la economía argentina tienden a estabilizarse. Yo no quiero decir que está todo solucionado, sino que están tendiendo a estabilizarse. Por eso se dice que por un lado pasaba ayer Cristina Kirchner bailando en el Senado de la Nación y arengando a la gente que la iba a saludar y a victoriar, pero por el otro lado iba la relación del ministro de Economía, por otro lado va lo que hace el presidente de la Nación, que parece no tener agenda oficial, y por otro lado sí el ministro de Economía o el superministro de Economía poniendo, digamos, los platos o los pies sobre la mesa de la actividad económica del gobierno argentino. Con esto estoy queriendo decir que al parecer, digamos, ahora sí estamos en una pata tripartita del gobierno. Por un lado, el andarivel económico, que parece estar siendo tomado de forma positiva por los empresarios, de forma positiva por los sindicatos y con variables económicas que tenderían a estabilizarse. Lo que sí hay que decir es que todavía falta un largo trecho para que esto se vea en los índices inflacionarios, si es que se sigue por este rumbo y este camino. Todos sabemos que recortar emisión y recortar déficit no es automático en la variable inflacionaria en general. Y falta, como venimos diciendo con Josefina, los aumentos de la nafta, los aumentos de las tarifas y los aumentos que se van a producir sobre todo en las familias de clase media que viven en consorcios por los aumentos de expensas. Entonces, todas esas variables van a hacer que en los próximos meses nosotros, los argentinos en general, veamos nuestros bolsillos mermados. Según me dicen a mí desde el Ministerio de Economía, hay que pasar la primavera y vamos a llegar al verano con una mejor situación. ¿Por qué? Porque son 3 o 4 meses de aumentos que nos vamos a tener que ajustar los cinturones y a partir de enero o febrero del año que viene empezaría la inflación a ceder. Estas son las previsiones que hacen desde el Ministerio de Economía. Lo que uno tiende a pensar es que también, al menos yo, tal vez es una impresión personal, pero ustedes lo pueden también, digamos, hacer un juego didáctico en su casa. Miren los canales de televisión y van a ver, excepto uno o dos, que hay poco, digamos, pegarle al gobierno desde el punto de vista económico, excepto algún canal como La Nación Más, que es fervientemente crítico. El resto ha bajado el nivel de beligerancia. Después me podés decir el por qué, si realmente tiene que ver con una cuestión de pauta, si tiene que ver con una cuestión de amistad con Sergio Massa o si tiene que ver con una cuestión de una gran realidad en, como te estoy contando, se dicen que los indicadores económicos se están estabilizando. Eso por un lado. Y por el otro lado también analizar la situación de las otras patas del gobierno. El presidente Alberto Fernández prácticamente borrado de la vida pública y de la gestión cotidiana de la Argentina. De hecho, hace varios días que no se envía agenda oficial del presidente. Lo que se envían son las agendas de los ministros, a mí me llegan absolutamente todos los días, pero no se llega agenda oficial del presidente.
Con lo cual el presidente pasó de alguna manera, dicen algunos, a ser un presidente decorativo, que está más detrás de firmar resoluciones que de comunicarlas y o exponerse públicamente. Y la tercer pata es la de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, que mientras dura este proceso judicial que la está llevando adelante con el caso de Vialidad, dicen, bueno, está más ocupada en eso que en tratar de imponerle algo a Sergio Massa con la gestión. Por eso dice que finalmente Rubinstein terminó siendo el segundo en el Ministerio de Economía. Esa es un poco la situación hoy, es muy cambiante la Argentina, estamos a 24 de agosto, esperemos que lo que te decía al principio de la introducción, que las variables económicas realmente tiendan a estabilizarse y que de alguna manera el año que viene sea otro. Algunos dicen, dudo que el chancho chifle, ¿por qué? Porque el año que viene hay elecciones, podemos llegar a estar peor que antes, pero bueno, esperemos que las variables económicas finalmente sí se estabilicen. Esto es el arranque. Cada mañana, Maxi Lequi y su equipo analizan la información más importante del día. El arranque.